Estando Jesús en Jerusalén, se le acercó un escriba y le preguntó: ¿cuál es el mandamiento primero de todos los mandamientos? Jesús responde: el primero es: escucha, Israel, el Señor Dios es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con todo el espíritu y con todas tus fuerzas. Hay un segundo mandamiento que es: amarás a los demás como a ti mismo. Por encima de eso no hay ningún otro mandamiento. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versos 28b al 34. Para Dios, el mandato principal es amarlo a Él y en esa misma dimensión demostrárselo a las demás personas que conviven con nosotros. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 9 de marzo, año 2018. El proceso de rebeldía del pueblo de Israel viene anunciado por los mismos profetas, comentado dentro de la comunidad. Algo que marcó fuertemente la vida de Israel es la rebeldía, cerrar los oídos a la palabra del Señor, comportarse como una persona necia, terca e intransigente, creer que nosotros tenemos la razón, que civilización es como el arte de acabar con lo bueno e inventarse cosas distorsionadas para hablar de un nuevo mundo, un nuevo pensamiento, una nueva realidad. Cuando uno lee la Santa Biblia, entonces se da cuenta que el pecado ha ido marcando la historia del mundo, y el pecado de la rebeldía y de la falsedad, el mismo pecado de la hipocresía, de convencer a Dios de lo contrario, cuando realmente no lo vamos a hacer. El profeta Oseas, en la historia de Israel, según el capítulo 14 de esa profecía, llega a un punto culminante de toda esa problemática de ser personas necias delante de Dios. Parece que las cosas comienzan a arreglarse y las cosas comienzan a mejorar. La pregunta sería: ¿pero cómo? Cuando el pueblo tomó conciencia de volver nuevamente por los caminos de Dios. Dice el profeta: perdona toda nuestra culpa y acepta como víctima la oblación que nuestros labios te presentan. El pueblo se presenta ante Dios y parece que sí está en la línea del camino. Al menos las palabras no son hipócritas ni banales, están hablando con el corazón en la mano al Señor. La respuesta no se deja esperar de Dios. Cuando el pueblo se convierte, cuando la comunidad cambia, cuando logramos ponernos de acuerdo, cuando le encontramos sentido y razón de ser a la organización social, entonces Dios nos va a contestar: voy a curarlos de su rebeldía, pues los amo de todo corazón y mi cólera se apartó de ellos. Seré para Israel como el rocío, florecerá como la azucena, echará raíces como el cedro del Líbano, tendrá la frondosidad y la lozanía del olivo y la fragancia del Líbano. Ahí está la posición de Dios. Esa es la posición de Dios, porque Él se conserva en su original. El problema del ser humano es que va perdiendo con el tiempo lo original, va perdiendo lo que eran las buenas costumbres, lo que era lo correcto, lo que era lo justo, lo ético y lo moral. Cuando se pierde eso, la noción de Dios desaparece.
cuando se recupera nuevamente y volvemos por los caminos del Señor, entonces las cosas comienzan a cambiar y Dios nos va a contestar todo ese poema tan elegante que dice Oseas en su profecía. El Salmo de la Santa Biblia, que es el Salmo 80 de la Sagrada Escritura, como que le da respuesta a esa opción de Dios. Nos pone en esa sintonía de que Él es el Señor y nosotros debemos escuchar la voz del Señor. A mí me parece importante aseverar esa frase: yo soy el Señor y ustedes escuchan mi voz. No tendrán a un Dios extraño, porque yo soy el Señor que te saqué de Egipto. Ojalá me escuchasen y caminasen por mi camino, te alimentaría con flor de harina y te saciaría con miel silvestre. Muy elegante el Salmo, muy poético, para querer indicar cómo cambian las cosas cuando se vuelve nuevamente por los caminos del Señor. De la misma manera le va a suceder a cierta persona que interroga al Hijo de Dios, que es un escriba, y le pregunta qué es lo que debemos hacer. Yo creo que ante este momento difícil de la humanidad que estamos cruzando, ante tantas cosas que estamos escuchando todos los días, ante tantas personas que se pronuncian ante las redes sociales, y cada uno cree tener la razón en su posición: guerra, destrucción, ofensa a los demás, imponer las ideas, y al que no me gusta, entonces lo subo a la internet y lo hago quedar mal delante de todos los demás. Esa es como la guerra cibernética, es la guerra de la mensajería. Pero un escriba le pregunta al Hijo de Dios qué hay que hacer en este caso. Y el Hijo de Dios le dice: tendrás que empezar por amar a Dios. ¿Y cómo vas a ver si ama verdaderamente a Dios? Porque lo hará con el alma, con el corazón, con los sentimientos, con el espíritu y con todas las fuerzas. Si logra hacer eso, tendrá que demostrarle eso a los demás. Se frenaría tanta violencia y tanta intolerancia en el mundo actual. Se apagaría tantas ofensas a nivel de la internet y a nivel de los medios de comunicación. Y se apagaría mucha cosa y volveríamos a vivir más en paz y en tranquilidad, y no en una guerra de los unos contra los otros, cuando apliquemos este evangelio de hoy de San Marcos en el capítulo 12. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo el espíritu, con todo tu ser, y cuando logres hacer eso, de esa misma manera tratarás a las demás personas, amarás a los demás. Y amar a los demás tiene toda esa significación del respeto por las personas, del respeto por el buen juicio, del respeto por la moral, por la ética, del respeto por una sana convivencia social, cuando nos acostumbremos a convivir con los demás y a compartir de alguna manera la manera de pensar de los demás y entrar en consonancia para demostrar ese amor. Buena lección de la palabra de Dios para tratar de decirle al mundo actual: tendrá que volver nuevamente a ese fundamento de amar a Dios y amar a las demás personas. Milagro